La fábrica Monkey. Nacida para mostrar sus entrañas, la fábrica Monkey fue concebida en 1959 como un manifiesto arquitectónico de transparencia industrial. Los arquitectos Genaro Alas y Pedro Casariego no recibieron el encargo de levantar un edificio al uso. Su misión era más profunda y ambiciosa. Debían revelar un proceso entonces novedoso en España, la fabricación del café soluble. El edificio, situado estratégicamente junto a la carretera de Barcelona, uno de los principales accesos a Madrid, aspiraba a convertirse en un hito visual para quienes llegaban a la capital. Su planteamiento nos recuerda a la fábrica Fagus de Gropius y Meyer de 1912, también proyectada para ser contemplada por los pasajeros del tren que discurría por las vías contiguas. Con esta operación, la mercantil Cogesol, Compañía General de Solubles, buscaba modernizar la industria y popularizar un producto que prometía transformar los hábitos cotidianos. La desaparición del puchero para la preparación del café marcaba un antes y un después en la cultura del consumo. La transparencia del proceso productivo para la fabricación del café soluble se convertiría así en argumento de confianza y modernidad, un reclamo que debía ser expuesto sin reservas ante la ciudadanía. El acero y el vidrio se erigen como materiales protagonistas de esta voluntad. A través de un gran muro cortina, auténtico centro de la composición, se dejaba entrever el corazón tecnológico del complejo, el atomizador de café. Los granos ascendían por sus conductos en las fases de lavado y tostado, descendían para su molido y retomaban la verticalidad en el secado antes de ser finalmente empaquetados para su distribución. Todo el ciclo, casi coreográfico, podía intuirse desde el exterior. El ángulo de visión desde la carretera fue estudiado con precisión, situando en primer plano el volumen que albergaba esta maquinaria. Como en una vitrina cuidadosamente iluminada, los elementos más valiosos se mostraban al viajero, invitándolo a contemplar cómo un proceso a la vanguardia tecnológica se abría paso en la España de los años 60. El resto del programa se organizaba en piezas con volumetrías y características propias, articuladas con sutileza según las necesidades funcionales. Destacaba el silo, cuya conexión con el conjunto se producía a nivel de acceso, subrayando así su condición autónoma frente a la interdependencia del resto de los espacios. A los dos cuerpos acristalados del atomizador de acero inoxidable y unos 20 metros de altura y de las baterías de extracción, se sumaban los volúmenes de ladrillo visto destinados al silo, los almacenes y las oficinas, además de ámbitos auxiliares como la vivienda del guarda, los vestuarios o el aparcamiento. En total, 5 piezas que abrazaban parcialmente los muelles de carga por un lado y un pequeño acceso ajardinado peatonal por otro. Un ejemplo que ilustra la sensibilidad de los autores hacia la configuración espacial condicionada por la funcionalidad, donde la materialidad y la escala definían la identidad del complejo industrial. Desde el muro cortina sin pretensiones, denominado así por los propios arquitectos al no requerir mantener condiciones higrotérmicas específicas, los cerramientos evolucionaban gradualmente hacia la completa opacidad. El contraste entre vidrio-ladrillo, apertura-cierre o transparencia-opacidad, junto con la modulación precisa de los elementos constructivos, se convertiría en un recurso para condicionar la percepción del espectador. Aunque fue demolida en 1991, la fábrica Monkey permanecerá en la memoria colectiva como un hito singular de la arquitectura industrial moderna en España.